Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan cada uno de ustedes, mis hermanas y hermanos en Cristo. Les saluda una vez más su hermano Diego Ríos desde la iglesia en la ciudad de Irapuato. Nosotros nos reunimos en el jardín del centro, pues si un día gustan visitarnos, son bienvenidos cada uno de ustedes. En esta ocasión nos toca hablar sobre las tareas que deja el apóstol Pablo a Tito por medio de su carta. Ya vimos la primera tarea, que fue levantar ministros en la iglesia, levantar varones encargados para dirigir la iglesia de Dios. Y la segunda tarea que encontramos en ese mismo capítulo 1 es que le manda a Tito corregir ciertos comportamientos de algunos que enseñan o que están enseñando mal en la iglesia, cosas que no son del todo buenas y que aparte no son de provecho para la iglesia y además pues que no hablan conforme a la palabra de Dios. En los últimos dos versículos del capítulo 1 nos encontramos cómo Pablo habla acerca de que algunos dicen o profesan conocer a Dios, pero que con sus obras ellos lo niegan completamente, y es algo en lo que debemos de tener cuidado, mis hermanitos y hermanitas en Cristo, que debemos de tener cuidado con las personas en cómo nos pueden llegar a endulzar el oído, profesando que conocen a Dios, que hablan conforme a su palabra, pero debemos ver también respecto a sus obras, cómo andan delante de Dios, si lo que comparten o predican es algo que ellos están llevando a cabo en sus vidas. Son situaciones y cosas que debemos de tener cuidado nosotros al escucharles y para discernir si es bueno o es malo. En el capítulo 2 encontramos cómo Pablo manda a, a Tito a realizar otras tareas ahí en la iglesia, que vamos a encontrar la tercera, y es como se llama nuestro capítulo de hoy: esto enseña. Pablo manda a Tito a enseñar a los viejos y a las viejas, no tanto de edad, sino más bien hablando del tiempo que llevan ya en el Evangelio, que llevan ya pues cierto tiempo ya siendo salvos, y dice que mande que enseñen a los jóvenes y a las jovencitas a desarrollar o hacer de ciertos tipos o ciertos aspectos en sus vidas. En este capítulo nos enseña, como ya te había mencionado, que los viejos sean personas templados, que sean prudentes y que sean sanos en la fe, en la caridad y en paciencia, y que las viejas asimismo se distingan en un porte santo, no calumniadoras ni dadas a mucho vino, y que sean maestras de honestidad, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos y que amen a sus hijos. Y para los jóvenes, o aquí los menciona como mancebos, a que sean acomedidos, mostrándose en todo, por ejemplo, de buenas obras, en doctrina haciendo ver integridad. Y como puedes ver, para los jóvenes o los mancebos no habla mucho, y quizás podemos pensar que pues no nos toca aprender mucho para nosotros, o que no nos habla a nosotros, pero podemos encontrar un propósito diferente o un propósito más de acuerdo a lo que nos toque a nosotros como hermanos jóvenes. Y yo te quiero invitar a que hagamos juntos una actividad, un pequeño dibujo. Vamos a dibujar en una hoja una pequeña escalera de aproximadamente 5 escalones. En el primer escalón vamos a dibujar a los niños pequeños. En el segundo escalón vamos a estar nosotros, los jóvenes, o bueno, ustedes, yo ya no estoy tan joven. Y en tercero, los padres o ya adultos responsables de la iglesia. Y al final, en el penúltimo escalón, pondremos a los que se llaman como viejos, que ya son abuelitos, y a los pastores, que ya son los que son encargados de la iglesia.
Entonces, una vez que tengamos nuestra escalera, la escalera como tal va a representar las etapas de la vida como la conocemos desde nuestra niñez hasta una edad ya adulta, que esperemos en Dios podamos llegar hasta allá, si no es que llega antes por nosotros, ¿verdad? Como pueden ver, los jóvenes se encuentran en un grupo de medio escalón, es decir, abajo de ustedes jóvenes hay un grupo de niños y arriba de ustedes hay un grupo de adultos que bien pueden ser nuestros padres. Y esa es la autoridad que hay entre las edades, ¿verdad? Quizás aún no encontramos la aplicación de estos versículos para nuestras vidas, pero déjame explicarte algo. Nosotros como jóvenes debemos de poner atención a lo que hacen los que siguen del escalón, que en este caso son nuestros padres y los adultos. Debemos de aprender de ellos a cómo comportarnos correctamente, cómo debemos de ser, cómo debemos de vestir, cómo es correcto la forma de hablar, cómo es correcto la forma de participar en la iglesia o cómo participan para edificar la iglesia de Dios. Quizás nuestros padres son los que se levantan a compartir seguido los domingos o los miércoles o jueves que nos congregamos, ¿verdad? Esto es lo que debemos de ver, esto es lo que debemos de aprender. Y debemos de aprender una cosa más, cómo es necesario vestir. Dice el apóstol Pablo que aprendan a distinguirse en un porte santo, es decir, que aprendamos a vestirnos de una forma adecuada para nuestro Dios, para nuestro Señor, no como las personas del mundo, sino de una forma más de acuerdo a la santidad para que somos llamados, perdón. Y no solo eso, recordemos que debajo de nosotros, en el escaloncito, se encuentra un grupo de niños, un grupo que quizás tú eres el hermano mayor y tienes hermanitos o hermanitas en tu casa que quieren vestirse igual que tú, que quieren ser igual que tú, que quieren usar los mismos zapatos, que algunos quizás no son tus hermanos, pero niños en la iglesia que ven que tocas el pandero o que tocas la guitarra y quieren ser como la hermanita que toca la guitarra, como el hermano que toca la guitarra o que tocan el pandero. Pero quiero que veas esto, tú estás siendo observado por personitas ahí pequeñitas que están viendo cómo eres tú, cómo vistes tú, cómo te arreglas, cómo hablas de tus padres y cómo hablas con ellos. Y es algo en lo que debemos de tener mucho cuidado nosotros como jóvenes en esto que hacemos. Si lo estamos haciendo mal, debemos de corregirlo. Y esto es lo que Pablo manda a que enseñe a Tito en la iglesia. Es algo que debemos de aprender cada uno de nosotros en nuestras vidas. Dice en el capítulo 2, ahí mismo en el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Es algo, hermanos y hermanas, que debemos de buscar, que debemos de anhelar, que debemos de quitarnos de estos deseos mundanos, de estos deseos de vestir a la moda, de hablar a la moda, de estar como la gente del mundo y ser más justos y más píos y vivir de una forma más de acorde a un corazón de Dios, a un siervo de Dios. La cuarta cosa que Pablo manda a que enseñe Tito es que debemos de ser sujetos a nuestras autoridades, y esto ya lo encontramos en el capítulo 3 de la carta. Dice que debemos de estar prontos a hacer buenas obras, pero que sobre todo no ofendamos el honor o no infamemos a los demás, que es no ofender el honor o la dignidad de las personas, sino que más bien seamos modestos,
recordándonos también nosotros de dónde nos sacó nuestro Señor Jesucristo, ya que nosotros no somos o no hemos sido tan buenas personas, somos malos, somos pecadores y no debemos de juzgar a las personas por lo que han hecho en sus vidas. Recordemos que el Señor Jesucristo nos perdonó a cada uno de nosotros todos nuestros pecados. Y Pablo nos manda a que recordemos esto, que no ofendamos el honor o la dignidad de las personas, que seamos modestos y que siempre recordemos de dónde nos rescató nuestro Señor Jesucristo, ya que nosotros éramos malos también y no nos rescató porque lo merezcamos o porque seamos buenos, sino por su mucha misericordia. Y esta es la cuarta tarea que manda a Tito a enseñar a la iglesia, que seamos de esta forma. Y por último, y no menos importante, encontramos el final del capítulo, en el versículo 8 del capítulo 3, Pablo manda a Tito a que enseñe a que procuremos a gobernarnos en buenas obras, en cosas que son buenas y útiles para nosotros, pero manda un punto muy importante. En el versículo 9 lo podemos encontrar. Dice, mas cuestiones necias y genealogías y contenciones y debates acerca de la ley, evita, porque son sin provecho y son vanas. Y quizás es algo que hemos visto últimamente a través de estos años después de pandemia, como en algunas iglesias o en algunas ocasiones en nuestras iglesias han surgido problemas por malos entendidos o por no llegar en un común acuerdo entre ciertos temas, ¿verdad? Debatiendo acerca de la ley, que si es bueno o no es bueno hacerlo, y al final no se llega a algo de provecho. Y Pablo nos manda a Tito a enseñar a que no nos metamos en estas discusiones. Sobre todo nosotros como jovencitos y jovencitas, debes de tener cuidado lo que te metes a las discusiones que tú te metes. Debes de tener cuidado cómo hablas a los demás hermanos, cómo contestas esos mensajes a veces que en lugar de calmar las cosas acrecientan más. Enseña que mejor evitemos estas cosas, que nos alejemos de ellas, que no hagamos mucho caso, porque dice, son sin provecho y son vanas. Hay situaciones que tú vas a ver posteadas en el internet, en las redes sociales, y como jóvenes quizás a veces ves que se meten con tu pastor o con alguien de la iglesia a la que llegas y quieres contestar. No lo hagamos, evitemos estas cosas. Dice Pablo a Tito, evítalo, no te metas en esto, no tienen sentido, no son provechosas y es vano. Entonces hagamos caso a estas enseñanzas que manda Pablo a hacer a Tito. Pablo dice a Tito, esto enseña a la iglesia, y esto nos toca aprender a cada uno de nosotros. Espero, mis hermanos y hermanas, que estas 5 cosas que encontré que manda Pablo a enseñar a Tito te hayan sido de bendición, que no hayan sido un problema entenderles y que sean de bendición para cada uno de ustedes. Ya para despedirme, doy gracias a los hermanos por su invitación, por tomarme en cuenta para este gran proyecto. Espero que les bendiga, que sigan esforzándose en las tareas de nuestro Señor Jesucristo. Y nada, les envío saludos desde la iglesia en la ciudad de Irapuato. Se despide de ustedes su hermano Diego Ríos. Esperamos vernos algún día y que la gracia de Dios sea con vosotros. Amén.